En el corazón mismo de Yellowstone, un experimentado guardabosques descubre en lo profundo del bosque unas huellas extrañas que conducen a una cabaña camuflada en lo alto de un árbol. Lo que encuentra en su interior no resulta ser un simple caso de caza furtiva, sino una red cuidadosamente organizada con disciplina militar y un informante dentro del propio cuerpo de guardabosques del parque. La primera helada del otoño no cae sobre Yellowstone como una invasión, sino como un susurro. Aquella mañana, antes de que el sol alcanzara la línea de las montañas, el valle entero parecía suspendido en una respiración contenida. La escarcha cubría la hierba con un brillo tenue, y cada paso crujía con un sonido frágil que se expandía más de lo habitual en el aire frío. El bosque no despertaba de golpe, lo hacía por capas, lentamente, como si todavía dudara si el verano se había marchado de verdad. El vapor que salía de las fumarolas lejanas se elevaba recto en la quietud, y el olor a resina húmeda y tierra oscura impregnaba el silencio. Daniel Cruz caminaba con el ritmo tranquilo de quien lleva 15 años recorriendo los mismos senderos y, sin embargo, nunca deja de observarlos como si fueran nuevos. No necesitaba apresurarse. Su experiencia le había enseñado que el bosque hablaba mejor cuando uno sabía esperar. Sabía distinguir el crujido natural de una rama vieja del que producía un peso reciente. Sabía reconocer cuando el vuelo de un ave era casual y cuando era una huida. Para él, Yellowstone no era solo un territorio protegido, era un organismo complejo cuya armonía dependía de detalles casi invisibles. Aquella mañana, lo que primero le llamó la atención no fue algo que viera, sino algo que faltaba. El canto de los tordos, habitual al amanecer, era más escaso. Las ardillas no cruzaban las raíces con la agitación acostumbrada. El bosque parecía atento, pero no vivo. Daniel avanzó hacia el límite donde la pradera abierta cedía su espacio al pinar denso. Allí, el suelo todavía conservaba la humedad nocturna bajo la fina capa de escarcha. Se detuvo sin saber exactamente por qué, y entonces lo vio. Las huellas no pertenecían a ningún animal que conociera. Eran profundas, rectas, marcadas con un patrón geométrico que se repetía con precisión mecánica. No eran las pisadas dispersas de un excursionista perdido, ni las irregulares de un turista imprudente. El dibujo del tacón y la suela revelaba botas tácticas, pesadas, diseñadas para soportar carga y terreno difícil. Daniel se agachó y apoyó los dedos sobre el borde helado de una de las marcas. La profundidad indicaba peso adicional, quizás equipo, quizás armas. La distancia entre cada paso era constante, medida, disciplinada. No había vacilaciones ni desvíos innecesarios. Quien caminó por allí sabía exactamente a dónde iba. Esa zona estaba lejos de cualquier ruta señalizada. El sendero oficial más cercano se encontraba a varios kilómetros. Nadie debía internarse en ese sector sin autorización específica y acompañamiento. Además, las huellas habían sido dejadas durante la noche. La escarcha se había formado sobre los bordes, pero no dentro de la marca, lo que indicaba que el paso era reciente. Daniel sintió cómo el orden invisible del bosque comenzaba a fracturarse. Siguió el rastro con cautela. No por miedo, sino por instinto. El aire parecía más denso a cada metro que avanzaba. A los pocos minutos, algo distinto apareció entre las ramas caídas. Una línea casi imperceptible, fina como un cabello, tensada entre dos troncos bajos. Daniel se inclinó con lentitud y examinó el dispositivo sin tocarlo. No era una trampa explosiva ni un lazo rudimentario. Era un sistema de aviso. La cuerda estaba conectada a un pequeño mecanismo metálico fijado con discreción a la corteza. Bastaba rozarla para enviar una vibración a algún receptor oculto. Aquello no era improvisación, era planificación. El bosque, alrededor, parecía escuchar también. El viento no atravesaba los pinos con la misma libertad. Daniel memorizó la posición exacta de la línea, la tensión, el ángulo.
y rodeó el área sin alterar nada. Cuanto más avanzaba, más se confirmaba una sospecha incómoda. Aquello no era obra de cazadores ocasionales. La estructura apareció entre las copas como una sombra que no debía existir. Elevada a más de 6 metros del suelo, sostenida por soportes gruesos atornillados con precisión, se alzaba una plataforma camuflada entre ramas y redes. No tenía el aspecto desordenado de un refugio improvisado. Era sólida, equilibrada, diseñada para durar. Daniel observó durante varios minutos antes de comenzar a trepar por las muescas talladas en el tronco. Cada apoyo estaba pulido por el uso repetido. En la plataforma encontró indicios de ocupación prolongada. Paquetes de raciones militares plegados con orden casi ceremonial. Fragmentos de manta térmica utilizados como aislamiento. Un pequeño hornillo protegido con tela resistente al calor. En una esquina, un círculo desgastado en la madera indicaba un punto habitual de limpieza de equipo metálico. No vio armas, pero la ausencia hablaba con claridad. Sobre una tabla, sujeta con una piedra, descansaba una parte de mapa topográfico. Las rutas de migración estaban marcadas con puntos rojos. Junto a ellos, cifras acompañadas por fechas espaciadas con regularidad. Daniel reconoció inmediatamente que aquellas cifras no correspondían a cantidades de animales. Eran números redondos, expresados en miles. Eran precios. El pulso de Daniel se volvió más lento, no más rápido. Sabía que el miedo distorsiona el juicio. Lo que tenía ante sí era comercio, no supervivencia, organización, no capricho. Mientras examinaba uno de los soportes metálicos de la baranda, notó algo que lo detuvo por completo. El metal estaba tibio. El sol aún no había alcanzado esa altura. El calor no provenía del ambiente. Provenía de manos recientes. En ese instante, la atmósfera cambió. La ausencia de pájaros dejó de parecer casual. Se transformó en advertencia. Daniel alzó la vista y, a través de las agujas de un pino cercano, percibió un destello diminuto, como el reflejo de una lente. No se movió bruscamente, no miró fijamente, simplemente registró el hecho. Lo estaban observando. Descendió con calma, sin alterar el entorno. Cada paso de regreso era una confirmación silenciosa de que el bosque ya no era solo territorio natural. Era un escenario ocupado. Al llegar al límite de la pradera, notó algo más. Junto a una de sus propias huellas había una marca nueva, pequeña, deliberada. No era accidental, era un mensaje. Regresó a la estación con el mismo paso con el que había salido. Saludó a sus compañeros, registró su regreso, escribió un informe rutinario que omitía lo esencial. No lo hizo por orgullo, sino por prudencia. Si existía una red organizada, operando en el interior del parque, cualquier información compartida sin certeza podía alertarlos. Necesitaba entender primero la dimensión de lo que enfrentaba. Esa noche, mientras la escarcha volvía a formarse en el exterior y el generador zumbaba con regularidad, Daniel permaneció despierto más tiempo del habitual. La imagen del mapa con cifras marcadas regresaba una y otra vez a su mente. No era solo caza ilegal, era logística. Y donde había logística, había estructura. Y donde había estructura, había alguien coordinando. Antes de cerrar los ojos, comprendió algo fundamental. El bosque no se había vuelto peligroso por sí mismo. Se había vuelto peligroso porque alguien había decidido utilizarlo, creyendo que nadie miraba con suficiente atención. Daniel sabía que debía regresar. Esta vez no solo para observar, sino para confirmar. La mañana siguiente no sería una patrulla ordinaria. Sería el inicio de algo que ya no podía ignorar. El otoño apenas comenzaba, pero la estación había cambiado por completo. La mañana siguiente no trajo claridad, sino confirmación. Daniel Cruz salió antes del amanecer, como lo había hecho el día anterior, pero esta vez no seguía únicamente un rastro en el suelo. Seguía una lógica.
Si la plataforma en los árboles era un punto de observación, debía existir otro lugar que funcionara como almacén o centro de coordinación. Ninguna operación organizada dependía de una sola base. Quien había construido aquella estructura no actuaba de manera aislada. Había planificación detrás, y la planificación siempre dejaba huellas más profundas que una simple pisada. En la mesa de mapas de la estación, antes de marcharse, Daniel había repasado el relieve del parque. Buscó elevaciones con líneas de visión amplias, zonas lo bastante apartadas para no llamar la atención, pero accesibles para quienes conocieran senderos secundarios. Una ubicación destacó de inmediato: la antigua torre de vigilancia contra incendios en la ladera norte, cerca de un valle secundario poco transitado. Oficialmente aquella torre había quedado fuera de servicio años atrás, sustituida por sistemas aéreos modernos. Nadie debía usarla. Precisamente por eso resultaba perfecta. La subida fue silenciosa y prolongada. El bosque parecía aún más contenido que el día anterior. Daniel observaba cada detalle: el estado del musgo en las escaleras, la posición de las piedras sueltas, la ausencia de polvo acumulado en ciertos peldaños. Cuando llegó a la base de la torre, notó algo que confirmaba su intuición. Las contraventanas estaban cerradas, pero la madera no presentaba la capa irregular de abandono que debería tener tras años de exposición. La quinta escalera mostraba una ligera deformación reciente, como si el peso repetido de botas la hubiera presionado en el mismo punto. Subió despacio, distribuyendo su peso para evitar crujidos. El interior no olía a humedad estancada ni a polvo viejo. Olía a aceite y metal. No era un aroma intenso, pero era inconfundible para quien había pasado años manipulando equipo de campo. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra, y cuando lo hicieron, la realidad se impuso con una claridad brutal. Cajas plásticas alineadas contra las paredes interiores, marcadas con símbolos descoloridos, pero organizadas con método. Daniel abrió la más cercana. Dentro encontró paquetes sellados al vacío, carne roja cuidadosamente conservada. Reconoció de inmediato cortes que no podían proceder de ninguna casa legal dentro del parque. Otra caja contenía pieles dobladas con precisión, limpias y preparadas para transporte. Una tercera guardaba cuchillos especializados, sierras de hueso y herramientas de procesamiento. En una esquina, una caja distinta llamó su atención. Más pequeña, con un cierre reforzado. No estaba completamente asegurada. Daniel utilizó una herramienta de bolsillo para abrirla sin dañar el mecanismo. Dentro encontró documentos, hojas impresas y otras escritas a mano con fechas, cantidades y ubicaciones. Las fechas coincidían con patrones migratorios específicos. Las ubicaciones estaban señaladas con coordenadas que correspondían a zonas remotas del parque. Entre los papeles había un pequeño dispositivo de almacenamiento digital sujeto con cinta. Daniel dudó apenas un instante antes de conectarlo a su propio lector portátil. Las imágenes que aparecieron en la pantalla no dejaban espacio para interpretaciones ambiguas. Hombres vestidos con ropa civil mezclada con equipo táctico se movían con coordinación exacta. No se trataba de cazadores improvisados, se trataba de individuos entrenados. En una grabación se veía un mapa extendido sobre la mesa, con rutas marcadas que coincidían con las áreas patrulladas por los guardabosques. En otra, se escuchaban instrucciones breves, concisas, ejecutadas sin cuestionamientos. No había euforia ni descuido, solo eficiencia. En un momento específico de una de las grabaciones, Daniel distinguió algo que le heló la sangre más que el aire exterior. Sobre la mesa, parcialmente visible, se encontraba una copia doblada del calendario semanal de patrullas del parque. Era idéntico al que se colgaba en la estación cada lunes. Aquella información solo podía provenir de dentro. Cerró la caja con el mismo cuidado con el que la había abierto. Dejó cada objeto en su lugar exacto. No podía permitir que sospecharan que alguien había accedido al contenido. La magnitud de la operación superaba cualquier infracción aislada. Aquello era una red con estructura militar,
logística establecida y una cadena de mando clara. Y, lo más preocupante, contaba con un informante entre los suyos. Al regresar a la estación, Daniel mantuvo la misma serenidad del día anterior. Observó sin que pareciera que observaba. El tablón donde se fijaban los recorridos semanales captó su atención. Uno de sus propios itinerarios había sido modificado. Junto a la anotación figuraban sus iniciales, pero no era su caligrafía. No era un error casual, era una alteración deliberada. Fue entonces cuando su mirada se posó en Nicholas Reed. El nuevo integrante del equipo llevaba apenas 2 meses en la estación. Su uniforme siempre lucía impecable, sin el desgaste natural que el terreno imprime incluso al más cuidadoso. Se movía con soltura, con una confianza que no se corresponde con la inexperiencia. No parecía adaptarse al puesto, parecía representarlo. Daniel decidió no confrontar. Necesitaba pruebas irrefutables. Esa misma tarde, modificó discretamente uno de sus recorridos en el tablón. Introdujo un destino falso, una zona que no tenía intención de visitar. No informó a nadie. Al día siguiente, en lugar de seguir el trayecto publicado, tomó posición en una elevación que dominaba el área supuestamente asignada. Pasó más de 1 hora sin novedades. Luego, un leve zumbido atravesó el aire frío. Un dron pequeño, casi silencioso, sobrevoló exactamente el sector del itinerario falso. No exploró zonas adyacentes, no amplió su radio, se concentró en el punto señalado en el tablón. La información había sido transmitida con rapidez. La fuga no era pasiva, era directa. De regreso en la estación, Daniel encontró la oportunidad que esperaba. Cerca de la medianoche, cuando el edificio estaba en silencio, abrió el casillero asignado a Nicholas. No buscaba una confesión, sino una incongruencia. Entre objetos personales y equipo reglamentario, halló un teléfono satelital no registrado, oculto tras un paquete de alimentos secos. El número parcial grabado en la carcasa coincidía con un prefijo internacional que había visto en los documentos de la torre. No era una coincidencia. Dejó todo exactamente como lo había encontrado. La prudencia exigía paciencia. Sin embargo, la escalada fue más rápida de lo previsto. Esa misma noche, al regresar a su cabaña, notó algo distinto en el entorno. Una leve raspadura en la grava junto al porche. Se inclinó y descubrió un pequeño dispositivo magnético adherido bajo el escalón. Era una etiqueta de seguimiento, similar a la que había visto cerca de la primera base. El mensaje era claro. Ya no lo estaban observando desde la distancia, lo estaban marcando. Daniel comprendió que el tiempo para recopilar evidencia había terminado. Ahora debía preservar lo que ya sabía, y sobre todo, mantenerse con vida el tiempo suficiente para entregarlo. Quemó notas innecesarias, guardó el dispositivo digital con las grabaciones y preparó una mochila ligera. Antes del amanecer, abandonó la estación sin registrar su salida. Mientras descendía hacia el bosque, el aire parecía más pesado que en cualquier otra mañana. No era el frío, era la certeza de que la casa había cambiado de dirección. La red que operaba en Yellowstone ya no defendía su secreto. Se preparaba para eliminar la amenaza, y Daniel sabía que esa amenaza era él. Cuando Daniel abandonó la estación antes del amanecer, no lo hizo como un hombre que huye, sino como alguien que entiende que el terreno ha cambiado de dueño. La noche aún cubría el parque con una oscuridad espesa, apenas rota por el brillo lejano de las fumarolas que exhalaban vapor contra el cielo frío. Caminó sin utilizar los senderos oficiales, evitando cualquier ruta que pudiera ser prevista por quienes ya conocían los patrones internos del servicio. No llevaba radio encendida ni luces, solo lo imprescindible. Agua, una chaqueta térmica, un cuchillo fijo, mapas impresos que había memorizado pero prefería conservar, prismáticos, y el dispositivo digital que contenía las pruebas. Había dejado atrás todo lo que pudiera comprometerlo,
si registraban su cabaña. Si iban a buscarlo, encontrarían una habitación ordenada y vacía de sospechas. El bosque recibió su presencia con una quietud que ya no era natural. Daniel avanzó por trazos apenas visibles, caminos abiertos por el paso habitual de alces y bisontes, donde las pisadas humanas se mezclan con marcas antiguas y resultan difíciles de interpretar. Sabía que no lo dejarían desaparecer con facilidad. La red había demostrado recursos, coordinación y tecnología. No tardarían en iniciar la persecución. El primer indicio apareció antes de que el cielo comenzara a aclarar. Sobre la superficie de un arroyo helado, Daniel percibió una vibración apenas perceptible en el aire. No era sonido, era una distorsión visual, como una ondulación fuera de lugar. Ajustó el ángulo de la mirada y distinguió la silueta tenue de un dron camuflado, suspendido sobre el punto habitual de cruce. La máquina esperaba que siguiera el trayecto lógico. Daniel no lo hizo. Se internó hacia el este, donde la vegetación se volvía más cerrada y las copas de los abetos formaban una bóveda que interfería con la señal aérea. Mientras avanzaba, evaluaba cada paso no solo por el terreno, sino por la anticipación de quienes lo seguían. La persecución no tardó en manifestarse. A media mañana el silencio se volvió absoluto, demasiado uniforme para ser natural. Daniel se detuvo y giró lentamente. A pocos metros delante de él, una línea de pesca tensada entre dos arbustos brillaba apenas bajo la luz. Era otra trampa de señalización. No la había activado, pero el simple hecho de encontrarla indicaba que el perímetro se estrechaba. Sabían que estaba en esa zona. No aceleró. Acelerar era admitir temor. Comenzó a desdibujar su rastro, caminando sobre superficies rocosas, alterando su patrón de pasos, mezclando ceniza de pino con tierra húmeda para suavizar la huella de sus botas. No buscaba invisibilidad absoluta, sino confusión. Lo suficiente para obligarlos a cometer errores. El primer sonido humano llegó poco antes del mediodía. Voces bajas, coordinadas, desplazándose con separación táctica. No eran cazadores dispersos, se movían en formación, cubriendo ángulos. Daniel se ocultó entre un conjunto de rocas y observó cómo 3 hombres avanzaban con disciplina evidente. Uno de ellos manipulaba un dispositivo portátil, probablemente térmico. No lo veían aún, pero lo buscaban con método. Comprendió entonces que no se trataba de una simple interceptación. Era una operación de eliminación. Lo confirmó el disparo que rompió el aire poco después. La bala no fue anunciada con estruendo. Llevaba supresor. Impactó contra una rama a pocos centímetros de su hombro, dispersando astillas sobre su chaqueta. No era un aviso para asustarlo. Era una advertencia precisa. Sabían dónde estaba. Daniel cambió la dirección de su avance hacia el norte, hacia el terreno que conocía mejor que cualquier mapa. El cañón profundo, tallado por siglos de erosión y vapor geotérmico, ofrecía paredes abruptas, senderos estrechos y pendientes inestables. Para muchos sería un laberinto hostil. Para él era ventaja. Durante el trayecto, percibió la presencia de más perseguidores. No solo los 3 iniciales. Había otros, cubriendo rutas paralelas. La red no improvisaba. Había refuerzos. Sin embargo, esa ampliación del perímetro también implicaba dispersión. Daniel necesitaba llevarlos a un lugar donde su número dejara de ser ventaja. Al alcanzar la parte alta del cañón, el cielo comenzaba a oscurecer de nuevo. El vapor emergía de las grietas del suelo y se elevaba formando columnas blancas que distorsionaban la visibilidad. Daniel comenzó a preparar el terreno con la precisión de quien no confía en la suerte. Desplazó con cuidado algunas piedras en una pendiente de esquisto suelto, dejándolas apoyadas de forma inestable. Ajustó un tronco caído en un punto estratégico, de modo que un empujón pudiera bloquear un paso estrecho. Identificó una losa fracturada cuyo equilibrio dependía apenas de la presión lateral. No se trataba de trampas mortales diseñadas con saña, sino de consecuencias.
El terreno ya era peligroso por sí mismo. Solo necesitaba un pequeño desequilibrio para volverse decisivo. La noche descendió por completo cuando escuchó el avance de los hombres. Esta vez no ocultaban del todo su presencia. Confiaban en su superioridad. Las pisadas resonaban sobre la piedra, acompañadas por instrucciones cortas. Daniel distinguió entre ellos a una figura que caminaba con ritmo distinto, más pausado, pero firme. El líder, el mismo que lo había observado desde la distancia en la torre. El primer perseguidor pisó la zona de esquisto suelto. Las piedras comenzaron a deslizarse bajo su peso, arrastrándolo lateralmente. Intentó estabilizarse, pero el segundo hombre, al acudir en su ayuda, activó la cadena de desprendimientos. El estruendo resonó entre las paredes del cañón, amplificado por el eco. Uno perdió el arma, que cayó hacia una nube de vapor que ascendía desde una grieta. Otro logró sujetarse, pero quedó fuera de posición. El líder ordenó mantener la formación. Su voz era controlada, sin pánico. Daniel comprendió que aquel hombre no subestimaba el entorno. No cometería errores por impulsividad. Por eso Daniel decidió hacerse visible, no completamente expuesto, sino lo suficiente para desplazar la atención. El líder lo vio y alzó su arma. En ese instante, Daniel activó una bengala que llevaba preparada. La luz roja estalló en medio del vapor ascendente, creando una cortina incandescente que cegó temporalmente a los hombres acostumbrados a la penumbra. Disparos se sucedieron sin objetivo claro. El ruido, el vapor y el reflejo desorientaron la percepción. Aprovechando la confusión, Daniel se desplazó hacia la losa fracturada. Cuando el líder avanzó para recuperar control visual, el peso adicional sobre la superficie inclinada alteró el equilibrio de la roca. El borde cedió. El hombre intentó retroceder, pero el terreno ya había decidido. La losa se desprendió parcialmente, arrastrándolo hacia la pendiente. No cayó en vertical. Descendió golpeándose contra la pared irregular antes de desaparecer en la niebla inferior. El resto del grupo dudó. La pérdida del mando fracturó su coordinación. Uno intentó reorganizar, pero el tronco desplazado bloqueó su avance. La ventaja numérica se había convertido en vulnerabilidad. Cuando el eco final se disipó, el cañón quedó en silencio. No el silencio tenso de la persecución, sino uno distinto, pesado, definitivo. Daniel permaneció inmóvil durante varios minutos, atento a cualquier movimiento restante. No llegó ninguno. Subió hasta una zona elevada, donde la señal de emergencia podía alcanzar repetidores federales. Activó la transmisión con voz firme. Informó de una operación organizada de caza ilegal con estructura paramilitar dentro del parque. Indicó múltiples escenas y pruebas aseguradas. Confirmó la existencia de un colaborador interno cuyo nombre entregaría en informe formal. El helicóptero apareció al amanecer. El sonido de las hélices rompió la quietud restaurada del valle. Agentes federales descendieron, aseguraron el perímetro y comenzaron a recoger evidencia. La estación fue intervenida. Nicholas Reed fue detenido bajo custodia. Daniel observó el cañón desde la altura mientras el vapor ascendía con indiferencia. No sentía triunfo. Tampoco alivio pleno. Sentía algo más complejo, una mezcla de agotamiento y comprensión. El parque no había sido salvado por violencia, sino por atención, por la negativa a ignorar una irregularidad en la escarcha. Cuando finalmente caminó hacia el helicóptero, el bosque ya había retomado su respiración natural. Las aves volvían a cruzar el cielo. El río continuaba erosionando la roca como lo había hecho siglos antes. La naturaleza no celebraba ni lamentaba, simplemente persistía. Daniel subió sin mirar atrás. Sabía que la historia sería contada de muchas formas, simplificada en informes y titulares, pero en su memoria permanecería distinta. No como una victoria personal, sino como la prueba de que la tierra,
Cuando es escuchada, revela aquello que intenta ser ocultado. El otoño seguía avanzando. Yellowstone parecía intacto. Sin embargo, para Daniel, nada volvería a ser igual. Había comprendido que el verdadero equilibrio no se mantiene con fuerza, sino con vigilancia silenciosa. Y mientras el helicóptero se elevaba sobre el vapor del cañón, supo que había sobrevivido no por ser más fuerte que quienes lo cazaban, sino por haber confiado en el único aliado que nunca lo traicionó: el bosque. Si esta historia te mantuvo en tensión hasta el último minuto, значит, впереди aún hay mucho más que no querrás perderte. Suscríbete al canal para ser el primero en descubrir nuevas historias apasionantes donde el misterio, el peligro y la verdad se enfrentan cara a cara. No olvides ver los otros videos del canal. Y si te gustó, compártelo con tus amigos. Tal vez ellos sean los próximos que no podrán apartar la mirada de la pantalla.